A partir de este momento compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Kundins. Conducción y producción, Valeria Díaz. Desde Madrid, nuestra corresponsal Sabrina Janusevsky. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. De esos, una fuerza internacional de estabilización. En esta etapa inicial, Argentina está lista para contribuir. Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos. Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización. La defensa nacional se expresa en decisiones concretas que trascienden el territorio y el tiempo. Hoy, por ejemplo, la República Argentina ejerce una de las dimensiones más profundas de esa política. Por medio de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, el Estado Nacional asume una vez más la responsabilidad de contribuir activamente a la paz y a la estabilidad internacional. Bueno, buenas noches a toda la audiencia, buenas noches Charlie, Eduardo, a nuestro invitado Juan Belicov. Y arrancamos con campanas, Eduardo, porque en un ataque en el Líbano hubo la muerte de un casco azul no argentino, porque nosotros no tenemos ya gente ahí, pero es de Indonesia. Así que cascos azules, más allá de que no sean argentinos, da sus condolencias a la familia y por eso arrancamos con las campanas. Y Guterres advierte de que la muerte de este casco azul en el Líbano puede ser tomado como un crimen de guerra. Salió en la página de Naciones Unidas. Qué lugar del cual seguramente vamos a hablar, y para eso tenemos un especialista. Totalmente. Y bueno, y adhiero totalmente a este luto que nos envuelve y al condolernos de lo que está pasando en ese lugar, donde no nos resulta ajeno, pues en estos lugares hemos sabido tener gente, y es un tema del que quería hablar, y acá lo quiero presentar. Bueno, un amigo, un experto, un académico, un intelectual que pasea hoy por Buenos Aires, hicimos una vuelta rápida. Juan Belicov, gracias por estar una vez más en Cascos Azules, creo que la primera vez en el estudio. Sí, la primera vez en el estudio. Gracias por la invitación, siempre es un honor estar con ustedes y un gusto, claro. Así que bueno, aquí estamos, lamentando lo de este casco azul en el Líbano. Siempre cuando pasan estas cosas recuerdo al general de Vergara, cuando estábamos en Yugoslavia, me decía: no hay nada más triste que ver morir un soldado en cascos azules, porque dice, uno lucha para defender su patria, pero cuando la lucha por la paz en un país que no es propio, nadie te va a poner una flor en el cementerio, dice, y es una situación muy triste. Es un gran trabajo que hacen los hombres de armas, que hacen este esfuerzo, y perder la vida por tratar de mantener la paz entre quienes no la quieren, siempre es una tarea muy difícil. Y es un trabajo muy meritorio, muy destacable, que hay que recorrer siempre. Hay gente que sacrifica su vida para imponer la paz, donde hay gente que no la quiere, donde hay reyes de la guerra que intentan imponer, señores de la guerra que intentan imponer su voluntad por la violencia armada, victimizando civiles, ¿no? Bueno, realmente esto es un poco la causa por la que hoy lo tenemos a Juan con nosotros, porque realmente no necesita demasiada introducción para hablar, y este apego que él demuestra tener por los cascos azules realmente nos mueve a estar infinitamente cómodos con su presencia acá en el estudio. De hecho, lo estoy escuchando acá a Juan, y una de las cosas, porque hoy también me escribe un casco azul nuestro que sí estuvo en el Líbano, que él, si bien no estaba desplegado en esa misión, pero cuando tenía que ir corriéndose, terminó allí. Entonces me comentaba también de que él estuvo con este chico que falleció. Y lo que
sacamos en tema es que esa misión se está por levantar. Sí. O sea, ya está terminando. Entonces, ¿qué visión tenés hacia eso vos? Bueno, es lamentable estas cosas. Digo porque la misión del Líbano tiene muchos años tratando de imponer una paz que los principales actores no quieren que exista. Claro. Entonces es una especie de... mandamos gente que intenta imponer o trabajar en lograr una paz en una región que deliberadamente los grandes actores de este sistema están saboteando deliberadamente para que esto no suceda, ¿no? Claro. Están saboteando deliberadamente para que esto no suceda, ¿no? Claro. Yo siempre insisto en esto y no me canso de decirlo, y a la mañana lo comenté en la clase que dimos en la UCA, en la Universidad Católica, con alumnos de tercer año de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, destacaba este hecho, ¿no? Hay que entender cómo funcionan Naciones Unidas, mucha gente no lo entiende. Y mucha gente con cierta frecuencia escucho decir, las Naciones Unidas no hacen nada. Y la verdad es que tenemos que entender, y es importante destacar este hecho, Naciones Unidas no tiene voluntad propia. Naciones Unidas hace solamente aquello que los representantes de los cancilleres de todos los países del mundo reunidos en Nueva York le imponen a Naciones Unidas que haga. Claro. Si Naciones Unidas no hace algo, es porque los cancilleres del mundo no se pusieron de acuerdo para que eso ocurra. No es que Naciones Unidas no quiera hacerlo. No quiere hacerlo, claro. Los mandantes de Naciones Unidas son los representantes de los cancilleres de todos los países del mundo, donde un país es un voto, aunque algunos votos pesan más que otros, porque obviamente tienen más poder de influencia sobre otros votos. Y cuando no aparece la voluntad política, más allá del voto, el voto es un paso simple, pero hay un segundo paso fundamental que es poner los recursos. Claro. Y poner los recursos no es solamente poner los recursos humanos, sino también recursos financieros, recursos materiales de gerencia. Entonces, cuando eso no aparece, no hay voluntad. Lo que está pasando con Líbano es eso. Claro. Es una guerra, una paz que no se quiso hacer. O sea, se dijo que se quería hacer, pero los recursos no aparecían y finalmente ahora hasta le van a quitar los recursos, con lo cual la gente va a quedar librada a la voluntad de los señores de la guerra que están en la zona, ¿no? Es terrible, es terrible. Es lamentable. Uno de los planteos que estaba haciendo Israel, fundamentalmente, era, hay algunas noticias, hay algunos comentarios que se están, que no solamente ellos pretenden la salvaguarda que otorga el río Litani, que está a 30 kilómetros de la frontera, sino creo que hay otros 15 kilómetros más, hay un río, me viene Agui, pero no es el nombre seguramente, y bueno, ¿cómo se reconfigurará ese sur del Líbano, que podemos decir que ya no está en manos de Hezbollah? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué sabemos? No, a ver, para contextualizar un poco, habría que explicar un poco rápidamente de qué se trata y por qué ocurre lo que ocurre en el Líbano, ¿no? Recordemos que cuando se crea el Estado de Israel, se lo crea en un territorio que era la Palestina ocupada por Inglaterra. Inglaterra, en el proceso de descolonización, decide ceder graciosamente este territorio y en Naciones Unidas se establece la creación del Estado de Israel, donde iban a convivir palestinos por un lado y israelíes por otro. Esta era la idea original. El tema es que la voluntad política, sobre todo tomando en consideración que Estados Unidos apoyó a Israel y por contraposición en el marco de la Guerra Fría el mundo árabe de esa región estaba más alineado o más cercano a la Unión Soviética, ahí se desarrolló lo más duro de la Guerra Fría. El desplazamiento forzoso de los palestinos que implementó Israel, argumentando siempre razones de defensa, en algunos casos justificada, en otros forzada, porque generaron ellos mismos estas situaciones de violencia, hizo que los palestinos empezaran a buscar otros destinos donde pudieran vivir, aunque sea transitoriamente. Y lo primero fue Jordania. En este periodo, cuando entraron en Jordania, generaron un desequilibrio étnico. Recordemos que es una región donde los clanes y las etnias juegan un rol importante. Cuando los palestinos amenazaban con convertirse en la mayoría de Jordania, amenazaban incluso la monarquía jordana. Consecuentemente, el gobierno jordano se sintió incómodo con esta presencia de palestinos y les cerró la puerta, incluso empezó de alguna manera suave a expulsarlos, a hacerle la vida difícil para que se fueran. Claro. Y no les quedó, buscaron otra alternativa, Egipto les cerró las puertas, terminaron en el Líbano. Y en el Líbano se encontraron con la misma situación, rompieron un equilibrio
que existió hasta ese momento, donde convivían católicos, ortodoxos, cristianos, drusos incluso, y musulmanes, convivían en un equilibrio más o menos razonable. Cuando llega esta avalancha de palestinos, algunos expulsados de Jordania y otros que venían huyendo de las represiones que padecían en Israel, circunstancias insólitas porque el mundo, digamos, del mundo árabe de la región generó una serie de guerras. Israel responde a esas guerras, establece medidas defensivas que generan lo que están generando ahora, claro, zonas de protección, pero zonas de protección de donde expulsan a gente que vive ahí. Estos palestinos buscan dónde vivir y empiezan a desplazarse a lugares vecinos. Entonces, en el sur del Líbano se establecieron muchos palestinos y dentro de ellos apareció este grupo Hezbollah, que defendía los intereses de ellos inicialmente, pero pasó a la ofensiva posteriormente con el apoyo de Irán y se convirtió en un actor disruptivo en la región. Y obviamente desde ahí atacan a Israel porque en definitiva creen que su destino está en la Palestina, en Israel. Y ahí esto genera malestar. Ahora, Israel avanza con ataques preventivos por un lado, cosa que no está contemplado en el derecho internacional, es una palabra inventada que viola todos los criterios del derecho, aunque hoy violar no es un problema, parece que las reglas nuevas cada uno hace lo que quiere y no pasa nada. Y empiezan a generar, más allá del territorio que ocupan, lo mismo que han hecho en lo que llaman los asentamientos ilegales, es decir, los kibbutz que se empezaron a establecer en la región cisjordana palestina, debido a razones de seguridad, presuntas razones de seguridad, empezaron a expulsar gente que vive alrededor para generar una zona de protección. Ahora, esa gente obviamente le destruyen la casa, está resentida, no tiene dónde ir, y obviamente algunos de ellos se han tornado violentos, sobre todo porque le han destruido la casa, digamos, de una manera muy violenta. Sencillamente le dicen, tienen 3 días para irse, o 1 semana para irse, y dicen, pero ¿a dónde nos vamos? ¿Nos van a compensar? ¿Nos dan otra casa? No, se van. El problema de ustedes, se van y listo. Obviamente algunos se tornan violentos, contraatacan y Israel utiliza esos ataques como pretexto para ampliar aún más esa zona de protección. Ahora, las nuevas tecnologías, drones y demás, hace que lo que antes era 100 metros pasó a ser 1 kilómetro, 2 kilómetros, 15 kilómetros, claro, 30 kilómetros. Hasta el fuego de artillería, capaz que en Litania antes sí, los 30 kilómetros era el fuego natural de así como se inventó los 2 kilómetros, las 3 millas de la zona económica exclusiva, ese tipo de cosas que se regían por el alcance del armamento. Pero ahora la artillería 45 kilómetros capaz que es mucho. Ni siquiera es suficiente. Y entonces, ¿qué tanto podemos hacer defensa? Y ahí estamos en el problema, ¿no? Claro. Terrible. Ahora, el otro día también mostraban, y esto es un poco algo que a nosotros nos duele, porque de algún modo la tribuna dice, bueno, Naciones Unidas no podía intervenir ni participar y había, por ejemplo, lugares, escondites donde guardaban munición, armamento, etcétera, Hezbollah. Ahora, de algún modo la población, yo a veces digo, y me gustaría tu opinión, ¿no? También que se haga cargo, de algún modo que jamás haya estado en Gaza. A ver, lo voy a decir de una forma, espero que no herir ni lastimar a nadie. Ha sido permitido por la población, los 2 millones de gazatíes, de algún modo permitieron que el gobierno de Gaza esté en manos de Hamás. ¿Se puede decir lo mismo respecto al Partido de Dios, a Hezbollah en Líbano, que se adueñaron del sur del Líbano? A ver, yo siempre digo, el poder no admite vacíos. Donde el poder no lo ejerce alguien, otro ocupa ese lugar. Sí. Y esto es lo que ocurrió ahí. Era un lugar donde no había poder y ellos lo fueron ocupando. Es una especie de juego donde la debilidad de uno es aprovechado por la fortaleza de otro, entonces entre la debilidad propia y la fuerza del otro se generan tensiones que van desplazando a uno y otros van empoderando. Pero, digamos, en referencia a Hamás, yo diría aún más, si queremos redoblar la historia. La pelea histórica del gobierno de Israel era con la Autoridad Nacional Palestina. Y la manera de debilitar a la Autoridad Nacional Palestina era permitir que crezca Hamás, que le dispute el poder a la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina tiene un control efectivo de una región específica que es la Franja Cisjordana. Pero en Gaza fueron debilitados deliberadamente con el apoyo de Israel,
permitiendo que jamás se torne más poderoso, echando de ahí a la Autoridad Nacional Palestina, con lo cual dividió a los negociadores. Entonces la Autoridad Nacional Palestina perdió autoridad porque perdía legitimidad. La legitimidad fue entregada literalmente a manos de Hamás con el beneplácito explícito de Israel. Esto, digamos, los analistas no lo ocultan, es sabido. Entonces ahí hay una historia, es decir, cómo ir dividiendo al otro para después derrotar a un grupito, debilitar al otro. Esto es un juego, divide y reinarás, es lo que han hecho, no hay nada nuevo en esto, ¿no? O sea, a ver, si yo fuera israelí era lo mismo. Maniobra inteligente por parte de Israel. Sí, el problema es que tenés unas víctimas que no tienen nada que ver con esto. Y hay otro dato que hay que tener en cuenta. Hamás se convirtió prácticamente, a ver, ¿qué pasa con Gaza? Gaza es un territorio que se fue compactando. De tener, por decir un número, 60 kilómetros cuadrados, pasó a tener 50, 40, 30, porque cada conflicto que había le iban achicando el territorio. Entonces la población era cada vez más reducida, cada vez se permitía menos que la cooperación internacional entrara, y llegamos a un punto en que prácticamente el único empleador que existía en Gaza era Hamás, no había otro empleador. Entonces, el que quería trabajar en un hospital iba a Hamás. Quien contrataba y traía médicos era Hamás. Entonces Hamás era, además del grupo que ejercía el poder a través del terror, el que ofrecía todos los servicios. El agua, la electricidad, salud pública, educación, todo dependía de Hamás. Era el único empleador. Entonces, al tipo algo parecido a Hezbollah en el sur del Líbano. Al tipo que vive ahí, que nació ahí, no le quedaba alternativa porque no tenía otra opción. O se iba del país o se empleaba con Hamás, porque era el único que te generaba empleo. Esto es así. Es como los lores de la droga en el conurbano en algunos lugares del mundo. Absolutamente. Los warlords en África, etcétera. Es más, el tipo que venía de Gaza y quería trabajar en Israel, cruzaba la frontera, no lo tomaban a trabajar porque venía de Gaza. Consecuentemente se tenía que quedar en casa y buscaba empleo donde el único que se lo daba, porque en Israel no lo conseguía el trabajo. Bueno. Tenemos la publicidad, ¿no? Sí. Dependemos de nuestros anunciantes, así que vamos a escuchar y qué interesante escucharlo a Juan Belicow en estos comentarios. Adelante. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante la ejecución de obras y provisión de equipos. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida, 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida,